Saludos, bienvenidos a esta nueva entrega de Gerencia al Día. En esta oportunidad abordaremos el tema sobre la teoría de juegos en la toma de decisiones organizacionales. Desarrollaremos tópicos referentes a definición, origen, objetivos, elementos y caracterización, así como los ámbitos de aplicación en el desarrollo organizacional de las empresas actuales. Frecuentemente, en el desarrollo de toda empresa u organización, los gerentes se enfrentan a diversas situaciones y eventualidades, que van desde lo simple hasta lo más complejo, que requieren la determinación de planes y estrategias asertivas y efectivas en la búsqueda del tan anhelado éxito gerencial. Para la consecución de pasos que conllevan a la toma de decisiones, se activan distintos procesos que permiten al gerente o agente decisor la elección de la mejor alternativa de solución. Uno de los procesos usualmente empleados para la toma de decisiones y formulación de planes estratégicos por las organizaciones con resultados exitosos es la aplicación de la teoría del juego, lo que permite a la misma la evaluación certera de alternativas a seguir en la resolución de determinada situación, no solo en la resolución de conflictos, sino en la proyección de negocios y consolidación de planes. La teoría de juegos se desarrolló con el objetivo de brindar herramientas a los empresarios que les permitieran evaluar con mayor efectividad situaciones cotidianas dentro de las organizaciones que lideran, siempre en relación a otras en el mismo ámbito, reduciendo al mínimo el margen de subjetividad y error de los procesos analíticos. La teoría de los juegos es un planteamiento matemático que pretende definir el comportamiento de las organizaciones en las que la mejor decisión de un individuo depende del comportamiento y de las expectativas de reacción de los demás individuos. La misma consiste en razonamientos circulares que permite el estudio de problemas de decisión desde una perspectiva multipersonal. El objetivo de la teoría establece la implementación de herramientas de análisis para la toma de decisiones, el cual consiste en analizar cómo deberían tomarse estas decisiones y, en un sentido más restringido, cómo son tomadas finalmente. La teoría de juegos, inicialmente, fue creada para constituirse en un instrumento útil, no solo en los casos en que el azar y las decisiones propias fuesen los únicos factores relevantes, sino para ayudar en el proceso de toma de decisiones en circunstancias más complejas. Esta fue creada por von Neumann y Morgenstern en su libro clásico The Theory of the Game Behavior, publicado en 1944. Ya otros autores habían anticipado algunas ideas que lamentablemente no llegaron a consolidarse. Los economistas Cournot y Edgeworth fueron particularmente innovadores en el siglo XIX. Otras contribuciones posteriores mencionadas fueron hechas por los matemáticos Borel y Servet. Sin embargo, no fue hasta que apareció el libro de von Neumann y Morgenstern que el mundo comprendió realmente cuán potente era el instrumento descubierto para estudiar las relaciones humanas. Estos autores investigaron dos planteamientos distintos de la teoría en juegos. El primero referido al planteamiento estratégico o no cognitivo. Este en particular requiere especificar detalladamente lo que los jugadores pueden y no pueden hacer durante el juego, y posteriormente buscar cada jugador una estrategia óptima. Lo que es mejor para un jugador depende de lo que los otros jugadores piensan hacer, y esto a su vez depende de lo que ellos piensan que el primer jugador hará. Posteriormente, en el desarrollo organizacional, se diversificó las aplicaciones que tenía esta teoría en el ámbito humano. En numerosas áreas pudo desarrollarse, tal como en la economía, ciencias políticas, biología, filosofía, diseño industrial, en la investigación operativa, informática y estrategia militar, entre otras, y más recientemente como marco analítico en el desarrollo organizacional. Los economistas la han utilizado innumerables veces para analizar un amplio abanico de problemas económicos, incluyendo subastas, duopolios, oligopolios, la formación de redes sociales e incluso sistemas de votación. El principal objetivo de la teoría de los juegos es determinar los papeles de conducta racional en situaciones de juegos, en las que los resultados son condicionados a las acciones de los jugadores interdependientes. Un juego, como es bien entendido, es cualquier situación en la cual compiten dos o más jugadores, que en este caso son empresas u organizaciones. La extensión con la que un jugador alcanza sus objetivos en un juego depende del azar, de los recursos físicos y mentales, así como la de sus rivales, de las reglas del juego y los cursos de acciones que siguen los jugadores individuales, es decir, las estrategias, entendida esta última como una especificación de la acción
que ha de emprender un jugador en cada contingencia posible del juego. Se supone que en un juego todos los jugadores son racionales, inteligentes y están bien informados. En particular, se supone que cada jugador conoce todo el conjunto de estrategias existentes, no solo para él, sino también para sus rivales, y que cada jugador conoce los resultados de todas las combinaciones posibles de las estrategias. Los elementos del juego son 8. Primero, los jugadores. 2 o más individuos o empresas toman las decisiones tratando de obtener el mejor resultado posible. Número 2 es la acción, lo cual es la decisión o elección ejercida por el jugador. Número 3 es el conjunto de información, que es el conocimiento del jugador sobre las características del juego. Número 4 son los tipos de información. Estas pueden ser perfecta, imperfecta, completa, incompleta, simétrica, certera y de incertidumbre. Número 4, las estrategias, que es el conjunto de acciones a tomar en cada momento del juego, dada la información disponible, es decir, son las reglas del juego. Número 5 son las recompensas o pago, que es la utilidad que reciben los jugadores al completar el juego. Número 6 son los resultados, que son las conclusiones que el modelador obtiene una vez que el juego se ha jugado. Número 8, el equilibrio, que son los perfiles de estrategias posibles y la recompensa de los mismos. Ahora bien, los juegos pueden ser clasificados de acuerdo a la siguiente tipología. Primero, los juegos simultáneos, lo cual dice que ningún jugador sabe cuál ha sido la elección del otro. Los jugadores tienen que tomar las decisiones sin conocer cuáles han sido las elecciones de sus oponentes. Ejemplo, el juego de pares o nones, el juego de piedra, papel o tijera. En las empresas, el más conocido es el dilema del prisionero. Segundo, los juegos secuenciales. Es caminar hacia adelante y pensar hacia atrás. Es una inducción lógica retrospectiva. La toma de decisiones se hace analizando las acciones previas tomadas por las empresas, es decir, se hace de atrás hacia adelante. Tercero, los juegos no cooperativos. Cada jugador elige su estrategia óptima independiente, es decir, no se permite la cooperación. Se toma decisiones en forma independiente sin tener ningún compromiso con los otros jugadores. Ejemplo, el equilibrio de Nash. Y cuarto, los juegos repetidos, que consiste en un cierto número de repeticiones de un juego, que es el ejemplo, un conjunto del equilibrio de Nash que es amplio en estrategia. Ahora bien, la forma de representar un juego tenemos 2 tipos, que es un árbol de juego de forma extensiva, que es una representación gráfica de una situación estratégica. Cada nódulo representa los posibles cursos de acción para cada jugador al final del árbol. Se representan las ganancias que obtiene cada jugador. Y en segundo lugar tenemos la matriz de ganancia, que es una representación de una situación estratégica a través de una tabla. Las estrategias de cada jugador se representan a la izquierda y en la parte superior de la tabla, y las ganancias obtenidas por cada uno de los jugadores al final del juego presentan en la parte interior de la tabla. Vamos a hablar ahora sobre los mecanismos de solución o equilibrio para los juegos simultáneos. Existen 3 mecanismos de solución o equilibrio para los juegos simultáneos. El más importante y de mayor aplicabilidad es el equilibrio de Nash. Los otros 2 mecanismos de solución se basan en la existencia de estrategias dominantes y eliminación de estrategias dominadas. A pesar de que los 2 últimos mecanismos, como muy simples de entender, tienen una aplicación más limitada que el concepto de equilibrio de Nash, debido a que la aplicabilidad se encuentra sujeta a la existencia de estrategias dominantes y dominadas, situación que en la práctica no es sencillo de encontrar. Vamos a definir un poco lo que es el tema de las estrategias dominantes. La solución más simple para los juegos simultáneos es la que se basa en el concepto de dominación. De acuerdo con esta forma de búsqueda de solución, si un jugador tiene una estrategia que es mejor que cada una de las demás para cada posible estrategia que puedan tener los otros jugadores,
entonces esa será su estrategia elegida. A esta estrategia se le denomina dominante, y si cada jugador posee una de ellas, la solución del juego es muy simple y lógica. En equilibrio, cada jugador accionará su estrategia dominante. Otra técnica es la eliminación de estrategias dominadas. En la práctica es habitual que los jugadores no posean estrategias dominantes, al menos no todos, ya que es muy probable que la mejor estrategia dependa de lo que el otro jugador realice. Un mecanismo de solución análogo en que se basa la selección de estrategias dominantes, pero que presente en sí mismo algunas diferencias, supone que ninguno de los jugadores elegirá una estrategia dominada. Y finalmente vamos a hablar sobre el tema del equilibrio de Nash. Se define el equilibrio de Nash como un modo de obtener una estrategia óptima para juegos que involucren a dos o más jugadores. Es decir, si hay un conjunto de estrategias tal que ningún jugador se beneficia cambiando su estrategia mientras los otros no cambien la suya, entonces ese conjunto de estrategias y las ganancias correspondientes constituyen un equilibrio de Nash. La teoría de juegos aplicada en la toma de decisiones en las organizaciones. La teoría de juego se transforma en una herramienta que apoya a organizar y formalizar la toma de decisiones en una organización, siempre y cuando ésta pretenda interactuar con sus competidores, empleados, consumidores y otros. La teoría de juego permite a una organización conocer las expectativas de un determinado medio, identificar la interrelación existente entre esas expectativas con la organización y las variables externas, analizar gran variedad de situaciones estratégicas, evaluar las probables respuestas de los competidores ante las estrategias analizadas para tomar una decisión racional en función a los agentes de oportunidad y a los posibles resultados. Según la evaluación que se requiera, existen diversas teorías de juego que se pueden aplicar en las decisiones organizacionales. Por ejemplo, los juegos simultáneos. Una situación que se puede analizar como un juego simultáneo es aquella en la que dos socios deciden formar un negocio. Por otra parte, los juegos secuenciales nos permiten responder a la campaña publicitaria del competidor, analizar la entrada de un posible competidor en el mercado, así como reacciones ante una nueva política reguladora. ¿Cómo podemos aplicar la teoría de juegos en la toma de decisiones en las organizaciones? La podemos aplicar poniendo en marcha una serie de pasos. El primer paso es establecer los objetivos de la organización para desarrollar las estrategias y aplicar y lograr esos objetivos. El segundo paso es identificar a los competidores y participantes, es decir, a los jugadores. Esto nos permite evaluar la influencia y la participación de los jugadores dentro del juego. Como tercer paso, debemos identificar las variables que afectan el juego, tanto externas como internas, así como las restricciones que afectan el juego para realizar la matriz de cruce de variables con las acciones disponibles. Por último, y como el cuarto paso, debemos evaluar las estrategias probables, analizar el impacto de las acciones en función a la respuesta de los jugadores y finalmente tomar la decisión. De la toma de decisión se generan estrategias dominantes, dominadas o el equilibrio de Nash, que es la forma de evaluar los resultados tras el análisis y aplicación de la teoría de juego. La teoría de juego a las organizaciones genera un marco analítico que sirve para conocer las expectativas de comportamiento que prevalece en un entorno determinado, así como las relaciones existentes entre las expectativas, la organización y las variables externas. Muchas gracias.